Muy buen día a todos. Continuamos con el curso de Introducción al Diseño Estructural. En este video les platicaré sobre el análisis de cargas. A estas alturas del curso ya hemos platicado mucho sobre las cargas y también sobre sus orígenes. El único paso que nos hace falta detallar es el cálculo final que nos permita obtener los valores reales de las cargas que aplicaríamos en un modelo. Precisamente esta parte es la que denominamos análisis de cargas y tiene por objetivo, además de definir cuáles son los tipos de carga a los que está expuesta una estructura, también el de obtener los valores finales para diseño de cada tipo de carga. Las cargas que sí o sí van a afectar una estructura siempre son las cargas muertas y las cargas vivas. Las accidentales puede que no tengan relevancia en determinadas estructuras, dependiendo ya sea del tipo de estructura o de su ubicación geográfica. En cuanto al sismo, la ubicación es la que nos va a determinar qué tan expuesta está la estructura a estas acciones, y en el caso del viento, el tipo de estructura es lo más importante. Por ejemplo, si una estructura es muy pesada o muy rígida, difícilmente será afectada. Sin embargo, las estructuras ligeras como cubiertas de lámina o espectaculares, o también estructuras con alta flexibilidad como edificios muy altos o puentes muy largos, son más susceptibles a verse afectados por las acciones del viento. En este video empezaremos por ver el ejemplo del análisis de cargas de una casa habitación. Específicamente veremos la parte de las cargas muertas y las cargas vivas. Y ya para otro video veremos la parte del sismo y del viento. Para empezar, recordemos el concepto sistema constructivo, que ya tocamos en otro video y que realmente es la combinación de distintos elementos no estructurales adheridos a la estructura y que dan forma a los acabados en cualquier construcción. Dependiendo del destino que tenga la obra, esto es si será para oficinas, para almacén, para casa habitación, los acabados que se usen van a ser muy distintos e incluso en cada una hay innumerables variantes para un mismo fin. Los sistemas constructivos tienen que ver principalmente con el piso y los muros, y la relevancia para el análisis de cargas radica en los distintos pesos de los materiales que usemos para formar dicho sistema. Siguiendo el caso que más se les puede presentar en su vida profesional, veremos algunos sistemas constructivos que se suelen usar en casas habitación, pero que conste no son exclusivos de esta categoría. Lo primero que se necesitaría conocer son los acabados que se pretenden colocar en la casa para buscar sus pesos volumétricos en Internet o en la bibliografía de la que dispongamos. Esta información sobre cuáles son los acabados, por lo general la entregan los arquitectos como parte del proyecto que desarrollan y que nosotros finalmente como ingenieros podremos consultar en los planos arquitectónicos. Aquí les muestro una imagen de un ejemplo donde se detallan los acabados que tendrá una losa de azotea y los acabados en los muros. Cada nivel dentro de una casa o un edificio puede tener distintos usos y por lo tanto distintos acabados. En una casa lo común es encontrar dos usos distintos para los sistemas de piso. El primero como tal de una casa habitación, como ustedes lo tendrán en sus casas, que serán los niveles intermedios, y otro diferente en el de azotea o en el último nivel. Cada uno es muy distinto porque se componen de materiales diferentes. Vamos a empezar un ejemplo con una propuesta para el nivel de azotea y otra para el de entrepiso. Un sistema constructivo común en azoteas es el que se denomina enladrillado. Este sistema permite darle pendientes a la losa para desalojar el agua rápidamente y evitar que se filtre. Se compone por lo regular de una capa gruesa de tepetate, que es la con la que se dan las pendientes hacia las bajadas de agua, después una capa de mortero como pegamento y finalmente los ladrillos, que en este caso, aunque sí están hechos del mismo material, no son los que utilizamos para los muros, sino piezas mucho más delgadas de alrededor de 1 centímetro de espesor. Este sistema constructivo corresponde únicamente a la parte superior de la losa.
por dentro de la vivienda también lleva un acabado que hasta hace no mucho tiempo era mayormente hecho a base de yeso. En la actualidad las opciones son muy variadas con los falsos plafones, las pastas u otros materiales. Para el primer ejemplo usaremos el acabado con yeso. Entonces, el ejemplo completo nos dice que en azotea tendremos una losa maciza de concreto reforzado que tendrá 11 centímetros de espesor, se le colocará un enladrillado en la parte superior y por dentro un plafón de yeso que tendrá 1.5 centímetros de espesor. Ya reconocimos de estos sistemas constructivos cuáles son los materiales que van a participar. Entonces hay que hacer una lista de todos los materiales como está aquí. Losa de concreto reforzado, el relleno de tepetate, el mortero cemento arena, los ladrillos en azotea y el plafón de yeso. Ya saben que de cada uno de estos materiales tendremos que buscar sus pesos volumétricos en la bibliografía o las fichas técnicas de los proveedores o fabricantes que entreguen estos materiales. Después, conforme al proyecto arquitectónico, habrá que definir cuáles son los espesores de estos elementos o materiales para nosotros poder calcular su correspondiente peso unitario o carga muerta. Tenemos primero la losa de concreto reforzado, que ya sabemos que el concreto tiene un peso volumétrico de 2.400 kilos por metro cúbico y la losa tendrá un espesor según el proyecto de 11 centímetros. Multiplicando estos dos valores podemos obtener la carga muerta producto de la losa, que es de 264 kilos por metro cuadrado. Esto es muy parecido al ejemplo que vimos en un video anterior. Lo que va a cambiar son los materiales que vamos a agregarle por encima y por debajo a esta losa. Tenemos primero el relleno de tepetate o similar, que tiene un peso volumétrico de 1.600 kilos por metro cúbico y esto va a depender del material exacto que ustedes estén utilizando y del que se pueda conseguir para la obra en donde la estén realizando. Después tenemos el espesor de 10 centímetros. Este es un espesor promedio porque recuerden que el tepetate o este relleno lo vamos a utilizar para dar pendientes. Según la norma, la pendiente mínima para desalojar el agua es del 2%. Entonces, en ciertas zonas de la azotea tendremos menor espesor que en otras. Y ahí habrá que hacer un promedio entre el valor máximo y el valor menor para nosotros poder proponer el espesor aquí que tendría nuestra losa como carga muerta. En general se puede dejar de 10 centímetros, salvo en casos extremos que habrá que revisarse pues por separado. Con estos dos valores tendríamos que el puro relleno pesa 160 kilos por metro cuadrado en nuestro sistema. Después pasamos al mortero, que es el material con el que vamos a pegar los ladrillos de azotea y que ya vimos en otro video que tiene un peso volumétrico de 2.100 kilos por metro cúbico. Un espesor aceptable para este tipo de sistemas constructivos son 4 centímetros, que nos va a producir un peso volumétrico, perdón, un peso unitario de 84 kilos por metro cuadrado. Después tenemos los ladrillos, que les decía son del mismo material que los ladrillos de los muros, pero son mucho más delgados. Entonces, el peso volumétrico del material es 1500, su espesor es de 1 centímetro y nos produce una carga de 15 kilos por metro cuadrado. Y por último, el plafón de yeso, que ese sí ya lo vimos como ejemplo, tiene también un peso de 1500. El espesor nos dice el proyecto que sea de 1.5 centímetros. Y finalmente tendríamos una carga producto del yeso de 22.5 kilos por metro cuadrado. Como resultado del análisis de cargas, que es toda esta tabla, tendríamos el peso total de este sistema para azotea, que son 545.5 kilos por metro cuadrado. Pasamos ahora a revisar una parte de la norma que nos indica que el peso muerto de las losas de concreto o de alguna capa que esté colocada encima de mortero se deberá incrementar en 20 kilos por metro cuadrado. Entonces vamos a modificar nuestra tabla para incorporar aquí un concepto que llamamos adicional de las normas técnicas complementarias del 2017 y que nos va a agregar 20 kilos por cada concepto que tengamos de losa de concreto o capas de mortero. Entonces, como yo tengo los dos conceptos aquí en mi sistema constructivo, tendría que agregar finalmente 40 kilos por metro cuadrado. Ya modificada el análisis de cargas, tendríamos finalmente que en la azotea pesa 585 kilos por metro cuadrado.
Cambiamos ahora al ejemplo del entrepiso, donde se va a colocar vitropiso. Para este nivel, lo que se nos está pidiendo es que consideremos una losa de vigueta y bovedilla que tenga 20 centímetros de espesor total, usando bovedillas de poliestireno, y que la capa de compresión tenga 5 centímetros. El terminado de piso será con vitropiso o piso cerámico, y el plafón de yeso en la parte inferior será ahora de 2 centímetros. Entonces nosotros tenemos que desglosar de nuevo los conceptos como losa de vigueta y bovedilla, el vitropiso, y este tiene que estar pegado con algo. Entonces aquí tendríamos que considerar también pegapiso, el plafón de yeso y finalmente el adicional de las normas. La losa de vigueta y bovedilla como tal no tenemos un peso volumétrico porque es un sistema completo que está compuesto de bovedillas de poliestireno, semiviguetas o viguetas y después la capa de compresión de concreto. Entonces los fabricantes nos ofrecen tablas para que nosotros podamos conocer cuánto pesa su sistema. Considerando lo que se nos está pidiendo en el ejercicio, tenemos una losa de vigueta de 20 centímetros que tiene una capa de compresión de 5. Entonces aquí nos dice que si consideramos bovedillas de poliestireno tenemos un peso de 195 kilos por metro cuadrado. Entonces directamente podemos nosotros considerar este valor como final aquí en nuestra tabla. Después nos pasamos con el vitropiso. Tampoco tenemos un peso volumétrico porque el vitropiso está compuesto de materiales distintos dependiendo el terminado, dependiendo la calidad del que esté hecho. El espesor es muy variable, también dependerá de cada pieza, y entonces tendremos que irnos a las fichas técnicas del proveedor o del fabricante. En este caso, aquí tenemos reportado que el peso de una caja es de 34 kilos y cada caja alcanza a cubrir 1.44 metros cuadrados. Entonces, si nosotros dividimos esto, obtenemos finalmente un peso por metro cuadrado. Aquí estoy considerando un peso promedio que cubre bastante bien los pesos de la mayoría de los vitropisos y es por seguridad. Generalmente este tipo de acabado no se conoce a nivel de proyecto, sino que se decide después en función de los gustos del cliente. Entonces, por eso estaría bien considerar 25 kilos por metro cuadrado. En cuanto al pegapiso, el fabricante también nos ofrece aquí en sus fichas técnicas que la densidad o el peso volumétrico del producto ya fraguado serán 1470 kilos por metro cúbico. Entonces, aquí nosotros podemos considerar un espesor adecuado de 1 centímetro, 1.5 centímetros, más o menos, y así podríamos obtener nosotros 14.7 kilos por metro cuadrado de este concepto. El plafón de yeso, que ya hemos visto varias veces, pero ahora considerando 2 centímetros, nos da 30 kilos por metro cuadrado. Y finalmente, como en mis conceptos solamente tengo una losa, voy a agregar por concepto adicional de las normas 20 kilos. La sumatoria nos da 284.7 kilos por metro cuadrado. Este es mi análisis de cargas para el entrepiso. Pasamos ahora con los muros. El primero que se nos está pidiendo es un muro de mampostería al hilo con piezas de barro rojo recocido, que son de dimensiones 6 por 12 por 21 centímetros. Va a estar repellado solamente en una cara con mortero cemento arena y la altura de entrepiso es de 2.6 metros. El muro simple como tal ya lo vimos en otro ejemplo y lo analizamos por el método gráfico y un método analítico. Obtuvimos dos valores de su peso unitario y evidentemente hay que utilizar el mayor de los dos, que sería el más desfavorable. En este caso daba de 197 kilos por metro cuadrado. En sí este sistema constructivo es muy simple porque solamente tiene un acabado y muy básico de una sola cara, que es un repellado a base de mortero que tiene un peso volumétrico de 2100 y un espesor de 1 centímetro. Esto nos arroja un peso unitario de 21 kilos por metro cuadrado. Sumado al peso del muro simple, obtendríamos un total del sistema de 218 kilos por metro cuadrado. Si recuerdan aquí en la parte de los muros, lo importante es multiplicarlos por su altura de entrepiso. Si nosotros estamos calculando nada más el sistema constructivo como tal, nos quedaríamos en estas cargas de 218 kilos por metro cuadrado. Pero ya en un ejemplo para una casa habitación necesitamos conocer las alturas de entrepiso, que en este caso para la planta alta se nos dice que es de 2.6 metros. Entonces este muro que se va a utilizar en la planta alta
tendrá de altura 2.6 metros. Entonces nosotros podemos multiplicar este valor de peso unitario por la altura para obtener el peso por metro del muro en la planta alta. Y así obtener finalmente 567 prácticamente kilos por cada metro a lo largo que construyamos de muro. El siguiente caso también es de un muro de mampostería al hilo, con el mismo tipo de piezas, pero que va a tener un aplanado fino en una cara y estará terminado en azulejos en la otra, que sería como una zona de baños. La altura de entrepiso en la planta baja serán 3 metros. Desglosando entonces nuestros conceptos, tendríamos el mismo muro de mampostería con el peso de 197 kilos por metro cuadrado. Tenemos un aplanado de mortero, que en este caso será fino, y lo vamos a resolver con un espesor de 2 centímetros para obtener un peso unitario de 42 kilos por metro cuadrado. Después tenemos el azulejo, que sería como se ve en la imagen, y un material para pegarlo al muro. Entonces, de azulejo, en el mismo caso que en el vitropiso, vamos a obtenerlo como un promedio de las fichas técnicas y un peso, digámoslo así, decente para este tipo de material serían 20 kilos por metro cuadrado. En cuanto al pegazulejo, tenemos un peso volumétrico de 1500, también un espesor de 1 centímetro y tenemos finalmente 15 kilos por metro cuadrado. La suma de todos estos nos da 274, entonces evidentemente es un muro mucho más pesado que el anterior y la altura de entrepiso que era de 3 metros nos va a producir finalmente 822 kilos por cada metro que construyamos de este muro, con evidentemente los mismos aplanados en las dos caras. Una vez determinadas todas las cargas muertas, pasamos con las cargas vivas. Y recuerden que para esto hay que consultar la tabla que nos ofrece la norma y específicamente tomar los valores que correspondan al uso que le vamos a dar a cada nivel. En entrepiso nosotros tenemos un uso habitacional, entonces tenemos que tomar los valores del inciso A, que dice habitación, casa, habitación. De aquí recuerden tenemos tres intensidades, la media, la instantánea y la máxima. La máxima, que corresponde a la combinación con cargas muertas, ya sea para servicio o resistencia, es de 190 kilos por metro cuadrado. Y la instantánea, que es para combinación con acciones accidentales, es de 100 kilos por metro cuadrado. Este no es el único uso que tenemos en nuestro ejemplo, en nuestra casa habitación. También tenemos el de azoteas, que recuerden tenemos una pendiente del 2% para desalojar el agua. Y aquí nos indican azoteas con pendientes no mayores al 5%. Entonces sí podemos utilizar este inciso H y tomar estos dos valores. El de 100 como carga viva máxima y el de 70 como carga viva instantánea. Con esto es todo lo que tenemos que hacer de cargas vivas y podemos hacer finalmente un resumen que involucre las diferentes cargas que vamos a tener por nivel. Entonces tenemos entrepiso y azotea. Y en cada columna vamos a reportar cargas muertas y las diferentes cargas vivas que ocupemos. En este caso tenemos para entrepiso de carga muerta 285 prácticamente kilos por metro cuadrado y en azotea 585. Y las cargas vivas que acabamos de ver, 190 para entrepiso y 100 para azotea en el caso de la máxima y en las instantáneas 100 y 70 respectivamente. En cuanto al peso de los muros, lo vamos a tomar por separado y lo vamos a ocupar cuando veamos la parte de la bajada de cargas. Con esto entonces terminamos lo que es el análisis de cargas, de la parte de cargas muertas y cargas vivas, y nos haría falta revisar lo de sismo y viento.